Buenas noches, profesora. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, también. Vamos a esperar a ver qué Bueno, onda. sí. Siempre les pregunto lo mismo, pero bueno, si no, porque no la compañera Estela no la dieron en ninguna clase, ¿no? No, Hoy tampoco. no, no. Ok, genial. Entonces después voy a mandar un mail, avisar de esta situación. Voy a dejar esto en programa. Mientras tanto. Sabe, profe, que estuve chusmeando el cronograma Ok, ¿te y me parece que es el del año pasado, querés compartir? porque aparece de mayo. A ver, lo comparto. A ver, espera, veamos. Pues yo lo tengo acá abierto. Yo lo busco, si no. Mm. El nombre es 2024 HAIC, cronograma de lecturas. A ver, Lo que pasa que, claro, la pestaña está mal. Pero abajo hay dos pestañas, yo la voy a cambiar. Tendría que ser la... Sí, estás metido vos acá. Es la que dice primer cuatrimestre. ¿está bien entonces? A ver. Sí, fíjate ahí a ver qué Eh, ves. sí. ¿Por qué leer los clásicos? Ahí Disposición, va, sí. Ah, ok, ok. ahí va. No, no, se debe haber abierto en la segunda hoja, que eso sí lo tengo desde el año Puede, pasado, pero como que de ahí voy pasando lecturas y cosas. está perfecto. Genial. Ahora lo avisamos. Mientras escribo esto. Ahí le mandé un mensajito a Javi a ver si se conecta. Ok. Ahí viene Javier. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Javier? Bien, ¿usted cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Mientras programando una cosa. Ahí va. Todo tranquilo. A ver, acá deberían venir más personas. A ver, a ver. Mm, mm, mm. Valeria no hace esta materia. O sea, No, dijo que no. la tengo anotada, pero no la hace. Ok. Entonces, nos falta. Ah, parece que hay una nueva compañera, Verónica Porcel. ¿La vieron ustedes? No, pero La fue compañera el conocí, año pasado. pero no la vimos hasta ahora. No, porque Supuestamente iba a tenía venir. problemas con materias de segundo. Se ve que le autorizaron. Ok. Porque entonces, a ver. Ay, ay, ay. A ver, déjenme resolver esto porque quizás yo recién llegué y le iban a avisar, pero bueno.
A ver. Ahí le estoy preguntando si se conecta, profe. ¿A Verónica? Sí, Ah, buenísimo. Buenísimo, sí sabemos. sí, sí. Porque me faltarían ella y bueno, Estela, pero si no se estuvo conectando y la semana pasada. Dice que se conecta más tarde porque está en la calle. Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar nosotros entonces. Les pongo la asistencia a ustedes. Vamos a poner acá. Y déjenme chequear una cosita más acá. Ah, no, acá está bien. Ok, bueno. Bueno, nosotros la clase anterior habíamos estado con Italo Calvino y el por qué leer los clásicos, ¿no? Como una forma de empezar a pensar y entrar en como una introducción más teórica. Después ya vamos a empezar con el programa en un par de clases, en la parte más como histórica, pero ahora estamos como, esto lo armé este año, como que me gustaría ver como distintas posturas o distintas ideas sobre qué es el arte en realidad, ¿no? Porque como que la materia es muy amplia, la historia del arte y la cultura, y entonces qué se considera arte, qué no lo es. Aparece el problema de la estética. Se supone que como los objetos artísticos son objetos estéticos, y es una discusión que viene desde siempre, o sea, desde la historia más o menos de la humanidad, que se discuten qué cosas son artes o no, qué sé yo. Más recientemente, en el siglo XX, volvió toda una discusión por el tema de qué es arte en relación, por ejemplo, con las vanguardias históricas, que las vamos a ver también en esta materia, ¿no? Pero que propusieron formas nuevas de hacer arte que fueron totalmente radicales y fueron escandalosas en su momento, y eso abrió como toda una compuerta para poder pensar, bueno, no es arte solamente aquello que aspira a lo bello, a lo sublime y qué sé yo, sino que hay otras cosas que sí. Después la idea está de que, bueno, pero esas obras de los vanguardistas entraban adentro de los museos, y entonces que los museos son aquellos que legitiman lo que es o que no es arte, cuando ya llegan al museo están como arte ya canónico, para usar una concepción que usamos la clase anterior, y entonces va siempre como atrás la idea de la museificación, ¿no? Del arte, que es un poco, uno puede pensar un poco medio en paralelo la figura del museo con, no sé, la figura de las academias de las lenguas, como en la Real Academia Española, ¿no? Bueno, tal palabra entra en el diccionario una vez que ya se ha usado extensivamente, ¿no? Que la comunidad hablante la ha utilizado. Entonces la RAE siempre viene atrás, que es muy gracioso cuando la gente se pelea por tal o cual palabra. Bueno, en la RAE no está. Y no, en la RAE lo nuevo no está. En la RAE está lo que ya es viejo en el lenguaje y ya se ha usado mucho tiempo, porque la función del diccionario es esa. O sea, el diccionario no inventa palabras, sino que va recogiendo palabras que se van inventando en las comunidades lingüísticas y después de un rato las incorpora. Entonces, sí, decir, ay, no, tal palabra es nueva, no es válida porque no está en el diccionario. Y no, obvio que no está en el diccionario. El diccionario trabaja, la idea del diccionario justamente es trabajar con aquello que ya está asentado en una comunidad hablante. Y el museo un poco puede funcionar de esa manera, ¿no? Como qué es lo que entra en un museo, si no es aquello que ya ha sido
medio como considerado arte por la sociedad y por eso merece estar en el museo. Es muy raro que una persona que tiene un recorrido artístico muy breve, sus obras estén en un museo, ¿no? Digo, eso es como la culminación o una etapa más final de esto, del prestigio, del canon y demás. Pero bueno, para hablar de eso, el primer texto que vamos a comentar hoy es de mis queridos formalistas rusos, que ya hablamos un poco la clase anterior. Habíamos dicho que los formalistas rusos eran un grupo de comienzos del siglo XX, que son los primeros, son los que proponen la teoría literaria tal como la entendemos ahora, la teoría literaria moderna, que tiene en sí una mirada inmanentista, es una palabra interesante, inmanentista, y ellos, lo que significa eso es que el arte o los objetos artísticos se tienen que analizar en sí mismos, dejando por fuera gran cantidad de cosas que son contextuales, históricas, biográficas y demás. Entonces, bueno, es como un gran cimbronazo y es una forma nueva. Tenemos que pensar que es comienzos del siglo XX, con lo cual la idea de racionalidad es muy importante, la idea de ciencia es muy importante, y entonces lo que ellos buscan es hacer como de los estudios literarios una ciencia, ¿no? Que tenga objetivos claros, que pueda delinear su objeto de estudio de la forma más clara posible, porque la ciencia enseguida agarra y dice, bueno, yo estudio, no sé, la física o la biología, lo que sea, y vos tenés un estudio, un objeto de estudio bastante delimitado, es fácil decir qué es biología o qué es, ¿no? En cambio, o la medicina. En cambio, las ciencias sociales eh, no siempre es tan fácil delimitar un objeto de estudio. Y acá, con el tema de la teoría literaria, en tanto ciencia literaria la pensaban ellos, la primera gran discusión era pensar, bueno, qué era literatura y que no lo era. Y eso tampoco es fácil de mantener porque es una noción que va cambiando con el tiempo, ¿no? Lo que nosotros consideramos literatura ahora no es lo mismo que consideraría literatura, no sé, los que estuvimos leyendo ayer, por ejemplo, en el Siglo de Oro, ¿no? Digo, eh, o las cartas de escritores conocidos que se mandan entre ellos y después salen impresas en un libro. Eso no es literatura, aunque tengan un gran grado de poeticidad, ¿no? Son todas discusiones más modernas. Entonces, bueno, los formalistas son los primeros en empezar a pensar todo esto. Y en el medio, la revolución, lo dijimos, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, la revolución en Rusia, ¿no? Un momento de mucha efervescencia política, social y cultural, porque imagínense que en medio de todo eso se discute también qué es el arte, porque se está discutiendo básicamente qué es la política, qué es el Estado, no sé, desde de todo, ¿no? Cuando hay una revolución así tan profunda. Eh, entonces, El arte como artificio es un texto de 1917, escrito por Víctor Shklovsky, que es mi formalista ruso preferido, que tiene unos textos muy interesantes sobre teoría literaria, pero también tiene unos textos rarísimos. Tiene uno que se llama So o Cartas no de amor, que es una cosa rarísima que él escribe. Creo que está en Alemania en ese momento, y son como unos fragmentos y tienen algo de biográfico, algo de cuestiones que él piensa. Bueno, en fin, es un libro hermoso. Y acá ya el título nos tiene que dar una breve idea de lo que va a postular, ¿no? Que es el arte como artificio, la idea de artificialidad o de artificio como una de las características en el arte. Entonces, él va a empezar diciendo
empieza discutiendo, como todos, ¿no? Porque siempre hay que discutir, ¿a quién le están? O sea, un texto no se escribe solo, como decíamos ayer, ¿no? No solo, uno no escribe desde la soledad más absoluta y sin las influencias, sino que a veces uno escribe para aumentar ciertas ideas o para pelearse con ciertas ideas. Entonces, Shklovsky obviamente se va a pelear y contra una idea común en esa época, que era el arte es pensamiento por imágenes. Y que de eso se derivaba otra máxima que era la poesía es pensamiento por imágenes. Él no va a estar de acuerdo con esto y dice que es una idea con limitaciones y va a decir que hay artes que son del pensamiento y que hay artes que son de las emociones, ¿no? Entonces dice, bueno, hay un problema con decir que el arte es pensamiento por imágenes, que es que el repertorio de imágenes, perdón, artísticas es bastante inamovible y dice que eso se puede comprobar de siglo a siglo. No, y no pensemos en imágenes solo como en pintura, digo, las imágenes poéticas, ¿no? Digo, como, no sé, la representación de una rosa, ¿no? Como una imagen poética que tiene que ver con el amor, es algo que viene de hace siglos, ¿no? Digo, hablo de esas cuestiones, ¿no? Un pájaro blanco en relación con la libertad o el color blanco en relación con la pureza. Digo, son todas imágenes poéticas que pueden aparecer en 1 millón de poemas de diferentes siglos y siempre van a tener más o menos el mismo significado. Entonces va a decir, si el arte es el pensamiento por imágenes, estamos en un problema porque estamos con las mismas imágenes hace un montón de siglos y entonces el arte no puede ser eso, porque si no, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que es el mismo arte desde siempre? Y no lo es, efectivamente. Un poema del 1500 que habla de una rosa no va a ser lo mismo que un poema actual que habla de una rosa, claramente. Lo que ellos van a proponer es que en realidad el arte no es pensamiento por imágenes. Él va a decir que todo el trabajo de las escuelas poéticas es la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para disponer y elaborar el material verbal. Perdón, pero ¿podría Sí, repetir eso que... sí, obvio. Dice, todo el trabajo de las escuelas poéticas es la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para disponer y elaborar el material verbal. La palabra acá más importante es procedimientos. Ellos van a hablar de procedimientos. Y entonces la idea es, o sea, no es tanto las imágenes en sí lo que importa, porque ya vimos que se repiten las imágenes, ¿no? Sino los procedimientos que hace el poeta para disponer y elaborar la materia verbal. ¿Se entiende? Digo, si aparece la rosa como imagen del amor en no sé dónde, aparece la rosa como que tiene que ver con el amor también en un poema actual. ¿Cuál es la diferencia entre un poema y el otro? Y bueno, va a haber distintos procedimientos en cómo fue escrito ese poema. Entonces, lo que ellos en realidad están diciendo, que es una de las cosas más importantes que dicen los formalistas, es que lo que importa es la forma y no el contenido, ¿no? O sea, siempre se hizo esa distinción en el arte entre la forma y el contenido. El contenido es como cuando uno lee una novela y cuenta, bueno, la novela trata de una chica que se va de su pueblo y va a una gran ciudad y ahí no sé qué. Ese es el contenido, ¿no? Como mucho sobre eso no se puede decir porque es y ya está. Ahora, la forma es la manera en la que eso está contado. ¿Qué tipo de narradores tiene? ¿Tiene flashbacks? ¿Tiene movimientos temporales? ¿Hay elipsis? ¿Cambia el narrador? ¿Es fiable ese narrador? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuáles son las metáforas o los recursos que se están utilizando? ¿Sí? Esos serían procedimientos, ¿no? Entonces, la idea de forma está relacionada con los procedimientos. Sí, Javier, apágala. La idea de forma está relacionada con esto de los procedimientos. ¿Qué es lo novedoso que cada obra de arte aporta y que la distingue de las otras? O hace que sea interesante, porque sí, hay un montón de gente que copia los procedimientos
de hace 1.500 millones de años y no tiene mayor valor artístico, ¿no? Digo, no tiene ninguno. Entonces, las imágenes están dadas, dice Shklovsky, lo que cuenta es la disposición de esas imágenes. ¿Cuáles son los procedimientos por los cuales yo uso esas imágenes? ¿Se acuerdan que yo ayer dije medio en chiste el tema este de el antihéroe cuando hablaba del Lazarillo de Tormes? Yo decía, bueno, ahora hacer un coso con un antihéroe, eso por sí solo no es un procedimiento ni novedoso ni nada. O sea, ya se hizo, se hace 500 años la idea del antihéroe. No digo que un texto actual que tiene a un protagonista antihéroe no sea novedoso. Digo que si solo nos quedamos en que es un antihéroe y no se le meten otros procedimientos, esa obra no va a tener tanto valor. Sería más o menos esa la idea. ¿Hasta acá más o menos vamos? Bien, Sí, profe. genial. Entonces dice, el pensamiento por imágenes no es el vínculo que une todas las disciplinas del arte, ni tampoco explica su desarrollo. ¿No? Porque dice, bueno, no todo el arte se puede imaginar, se puede pensar por imágenes. Así que esa, o sea, es otro argumento en contra de esta idea del pensamiento, que el arte es pensamiento por imágenes. O sea, hay disciplinas artísticas donde eso no se ve. Dentro de la literatura misma uno dice, bueno, sí, la poesía puede ser, ¿no? Como que tiene algo más del orden de las imágenes, pero una novela, un cuento no necesariamente. La música, ya ahí estamos en otro problema. Em, entonces, dice que los objetos pueden ser creados como prosaicos, es decir, como un objeto así sin más, pero que pueden ser percibidos como estéticos. Y que puede pasar al revés, que alguien considere, crea algo estético y sea percibido como prosaico. A ver, pensemos, acá hay un juego, por ejemplo, si pensamos en Andy Warhol, ¿conocen la obra de Andy Warhol con las latas de sopa Campbell? ¿Vieron alguna vez eso? ¿No? Sí, Pienso, profesor. Sí. ok, si no, espera, que pienso otro ejemplo. Digo, eh, para que no sea tan, no volver con las vanguardias. Digo, alguien puede crear algo sin pensar que eso era una obra de arte y eso se puede construir como forma de arte en el momento en que nuestra percepción sobre eso lo vuelve estético. ¿Se entiende? Entonces, lo que él va a poner el punto, el hincapié es en la idea de percepción. No es solamente el objeto en sí mismo el que es o no artístico, sino la percepción que nosotros tenemos de ese objeto. ¿No? Digo, ya se me ocurre una más clara. Una vasija egipcia toda decorada, no sé qué, no sé qué. Nosotros la tenemos en un museo y decimos arte, ¿no? Pero era una vasija que la gente usaba realmente para tomar agua. En el momento en que eso fue creado, nadie la miraba como si eso fuera arte. Era como esto, ¿se entiende? La usabas para tomar agua. El paso del tiempo, el hecho de que estuvieran decoradas, la importancia de la civilización egipcia para la cultura occidental, todo lo que ustedes quieran, hace que nosotros percibamos eso como una obra de arte, cuando en su origen no lo fue. ¿Queda más claro entonces esta idea de percepción? Esto es importante porque si bien hay obras que son pensadas estéticamente y nosotros las percibimos estéticamente, también hay que dar cuenta de que hay obras que en su origen no fueron concebidas de esa manera y sin embargo nosotros las consideramos así y eso no está mal, eso es válido. No solo es válido, sino que sucede, en realidad es así, sucede, por lo tanto es válido. Si yo voy a cualquier artefacto, no sé, pensemos en todos los museos de donde hay cosas antiguas, no sé, la punta de una flecha decorada por no sé qué, ¿no? Digo, como, no, la usaban para pelear, qué sé yo, pero para nosotros ahora es artístico. Em, bien, una forma, no sé, al revés es un poco más difícil pensar, ¿no? Como un objeto que fue creado con intención artística
y después, y no lo es considerado. Se me ocurren ejemplos ridículos, pero bueno, allá vamos. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando un grupo como de actores y no sé qué argentinos cantaron Imagine, pero en castellano? Que fue tremendo, la gente se rió mucho de eso. Bueno, eso podría ser un ejemplo, ¿no? Como ellos lo crearon como una cosa tipo, vamos a tomar este temón de John Lennon y vamos a hacer una versión en castellano y no sé qué, como y eran todos artistas, eran actores y no sé qué, los que cantaban la canción. Y era una porquería y nadie lo vio como algo artístico. ¿Ibas a decir algo, Javier? Perdón. No, no, que mayormente pasa esas cosas. Pasa de que a lo mejor a la de pasar algo de un tema que está originalmente en español, o a veces reversionarlo, cambiar la letra, es como que pierde todo ese sentido artístico, ¿no? Sí, igual, digo, se te corta bastante. Si querés seguir con la cámara apagada un rato, seguí porque se cortó bastante, pero igual creo que entendí. Digo, sí, pero acá no es solo el pasaje al castellano de la canción de Lennon, sino que todo estaba mal ahí. La filmación, la traducción berreta que hicieron, la gente cantando a capela y sin saber cantar, cómo lo ponían caras como de que estaban muy emocionados por la pandemia y que no sé qué. O sea, había un montón de motivos por los cuales eso fue motivo de risa para todos. Y entonces ellos tenían otra intención, ¿no? Una intención estética o artística, decir, bueno, hagamos esta canción que es muy linda y habla de la humanidad junta y no sé qué, y salió algo que claramente no es un objeto artístico. Y peor aún, se convirtió en algo que es un chiste, básicamente en un papelón. Bien, entonces ahí ¿cuál es el tema? El tema es la percepción, porque esa gente hizo un producto pensando lo que era estético y nosotros no lo percibimos como estético y por lo tanto no lo fue. Digo, debe haber habido otros artistas en el mundo que se habrán puesto a filmarse con el celular cantando una canción. No sé si Paul McCartney se pone a cantar una canción y se filma con el celular y la sube a las redes y todo el mundo en general va a decir, wow, este hombre, qué espectacular, mirá lo que hizo, ¿no? Digo, y ahí él tuvo una intención artística, nosotros la percibimos así y se convirtió en, bueno, acá le salió el tiro por la culata absolutamente. Mantengamos esta idea ahora de la percepción porque en Bourdieu eso también va a ser importante. Porque cuando hablamos de arte, y acá me voy un poquito por las ramas del texto, esto no es de este texto, pero antes, como que muchas escuelas de ideas, de filosofía, de historia del arte piensan el arte como, bueno, ahí está el objeto artístico y el objeto artístico en sí mismo lo es o no lo es. Y acá lo interesante es pensar el tema de la percepción. Pensar en el tema de la percepción hace que todo el peso de una obra artística no recaiga solamente sobre el objeto artístico, sino también sobre su público. Es decir, es una forma de que el arte y la forma arte sea no solamente ese objeto o ese artista, sino que también entramos nosotros el público, ¿no? Y eso es interesante porque es una forma un poco más hasta, no solo me parece más realista, sino hasta democrática de ver todo el proceso, ¿no? No es como que hay un iluminado que hace una cosa espectacular y nosotros no sé qué, ¿no? Bueno, el público, los que consumimos arte, formamos parte de que eso sea o no sea artístico. Bien, entonces, considerar algo como estético es el resultado de nuestra percepción. Y él dice, los objetos estéticos son los objetos creados mediante procedimientos particulares cuya finalidad es asegurar para todos estos objetos una percepción estética. Los objetos estéticos son los objetos, ya me estoy quedando sin tiempo, que están creados mediante ciertos procedimientos y esos procedimientos apuntan, no cualquier procedimiento, son procedimientos que apunten a que haya una percepción estética de esos objetos.
Entonces, él va a hablar de que hay una diferencia entre la lengua poética y la lengua prosaica, ¿no? Y da un ejemplo que es interesante, que quizás algo de esto vieron o verán en lingüística o en gramática. Pero dice, por ejemplo, que a la lengua prosaica la rige la finalidad de la economía, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos para comunicarnos en lengua prosaica, la lengua prosaica sería como la lengua de la comunicación, la que usamos en el día a día. La rige el principio de economía, que sería que uno no repite las cosas, ¿no? Uno intenta ser claro, eh, y no aburrir, o no decir cosas que sean ambiguas, o medio oscuras o difíciles de entender, ¿no? Porque si no se pierde mucho tiempo. Economía en el sentido de no perder el tiempo y ganar rápidamente la comprensión entre los hablantes, ¿no? Uno cuando se quiere comunicar, en general, a menos que uno esté loco o sea un sádico, lo que quiere es que la otra persona entienda lo que uno está diciendo y que le conteste y que uno pueda entender esa respuesta. Y por eso uno utiliza ciertas reglas que hacen que la comunicación sea eficiente, ¿no? Que sea corta, que se entienda, etc. En cambio, dice, la lengua poética no se rige por el principio de la economía, sino por la idea esta de procedimientos. Y va a decir que las imágenes poéticas son una de las formas o uno de los medios que tiene la lengua poética de crear una impresión máxima. Es decir, lo que venía diciendo al principio, ¿no? Que el arte es pensamiento por imágenes. Él va a decir, no, las imágenes en un punto son un recurso más, uno de los tantos recursos posibles. Lo que la lengua poética busca es crear una impresión máxima. Y esto es muy importante. De nuevo, de la misma manera que cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de impresión máxima, estamos hablando de aquel que recibe, del público, ¿no? O sea, la obra de arte lo que busca es crear hacia su público una impresión máxima, que nosotros, espectadores, lectores, lo que sea, depende de qué tipo de arte sea, tengamos una impresión máxima. ¿Esto por qué? Porque él sostiene que nosotros, las personas, vivimos en un estado de automatización. Es decir, nosotros hacemos las cosas bastante parecidas todos los días, el mundo que nos rodea es bastante parecido, las personas, las situaciones, el trabajo, la vida familiar, lo que sea, es bastante parecido y entonces estamos automatizados, ¿no? Y les debe pasar todo el tiempo que uno no nota cosas si, no sé, si vas a trabajar siempre, o en tu casa mismo, vos hay algo en tu casa que está ahí desde siempre y ya casi ni lo notás, y por ahí viene alguien y te dice, ay, mira, tenés ahí roto, tenés un poquito de humedad en la pared, ¿se entiende? Digo, y uno ni lo había registrado porque está ahí todo el tiempo. O todo el tiempo, no sé, te tomás el mismo subte y nunca notaste que tiene una parte que dice tal cosa, un colorcito o lo que sea. Y eso tiene que ver con que llevamos vidas rutinarias y eso hace que estemos automatizados. Y tiene una frase que es hermosa porque además de muy inteligente, escribía muy bien para mi gusto, donde él dice que la automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Hermosa forma de decirlo, ¿no? O sea, lo repito, la automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Cuando uno está expuesto a algo constantemente, todo eso queda automatizado. Y es muy interesante porque él habla, bueno, de los objetos en sí, de los hábitos, de las cosas que uno hace constantemente sin darse cuenta, de los muebles, de lo que lo rodea, de la mujer, habla de las relaciones personales, ¿no? La famosa cuestión de, en las parejas de muchos años,
esa cuestión de la automatización de la rutina y demás, y el miedo a la guerra, ¿no? Que incluso, bueno, cuando uno ya está en ese, bueno, o sea, no conocemos porque no estuvimos en la guerra, pero digo, esa cuestión, viste, de los soldados que pasan mucho tiempo en la guerra y que ya terminan como, les explota una bomba al lado y están como, sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Digo, entonces él lo que dice es que la vida desaparece transformando, que cuando vivimos así, la vida desaparece transformándose en nada, ¿no? Muy poético toda la forma de explicarnos todo esto. Entonces, frente a esta automatización, él va a decir otra frase hermosa, que se las voy a leer textual, que es, para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. El arte, entonces, sería la forma que nosotros los humanos encontramos para salir de esta automatización. El arte tendría esta capacidad de desautomatización, de generarnos una impresión máxima, son todas ideas parecidas, y en un punto para volver a la vida, para salir de tener el cerebro formateado. Y me parece muy lindo que diga eso, porque en este sentido yo, ahora a cuestión personal lo comparto, esta idea que siempre se da, bueno, que el arte no es necesario, ¿no? Que la cultura no es necesaria, que no sé qué, no sé qué. Y es como, sí, yo creo que o sea, no es necesario en qué sentido, en que no persigue un objetivo eficiente en un punto, o un objetivo de dinero. Pero ¿cómo seríamos los humanos sin tener estos espacios artísticos en donde la vida se vuelve vida de nuevo, donde salimos de la desautomatización, ¿no? Digo, que nuestro cerebro, nuestra vida esté tomada por la idea de la eficiencia, no implica que algo que se salga de esa lógica eh, no tenga sentido. Todo lo contrario, quizás es eso lo que nos mantiene medianamente cuerdos en el medio del vendaval de una historia que constantemente se nos impone, de las rutinas con las que tenemos que vivir todo el tiempo, de los lugares que frecuentamos, de las cosas que hacemos, ¿no? Em, entonces, esta idea de del arte, lo que él va a llamar, el nombre que ellos le van a poner es extrañamiento. Lo que el arte debe producir es extrañamiento, que en ruso es ostranenie. Ellos hablaban de la ostranenie, el extrañamiento. Lo que nos rodea, la vida misma, se nos tiene que volver extraña, se nos tiene que extrañar para que de ahí salgamos de la automatización y tengamos otro tipo de percepciones. Estos están por cortar, cuando se corta seguimos en el otro, pero digo, los humanos tienen distintas formas de buscar esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Perdón, profe, le hago una consulta de paso, aprovechando estos pocos minutos, segundos que queda. Entonces, lo que la lengua poética o lo que hace el arte eh, genera una desahumatización, por así, de esa automatización cotidiana que el hombre tiene de las cosas que a veces las pasa de largo, no las puede contemplar. Y entonces, para producir para contrarrestar este efecto de la automatización, se debe producir este efecto de